Para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira, es analista internacional, nos acompaña desde Montevideo. Hola Juan Raúl, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gran gusto estar en su programa nuevamente, un honor. Muchísimas gracias. Vemos el nivel de preocupación que hay entre la población, particularmente la población trabajadora en tu país, que han llamado a un paro, a una huelga general de 24 horas en contra de esta reforma pensional. ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, en primer lugar, la oposición de todos los movimientos sociales organizados, tanto de activos como los grupos de estudiantes, Federación de Estudiantes Universitarios, etcétera, la Central de Trabajadores. Nosotros tenemos desde hace más de 50 años una central única de trabajadores, y por otro lado los sectores pasivos que también se han estado movilizando, se han estado dando la mano estas dos puntas generacionales en la actividad de hoy. El paro no fue del todo pasivo, fue muy amplio. Yo vivo en el centro de la ciudad y era un desierto total. El paro además implicó paro bancario, en varios departamentos del interior paro educativo, lo que es a veces inusual. A última hora de la tarde se supo que los trabajadores del gas, las empresas habían sustituido a los trabajadores que no asistieron a sus lugares de trabajo, les redujeron como sanción varias horas de trabajo semanal y bueno, mañana se inicia una instancia de negociaciones en el Ministerio de Trabajo, pero ya se ha decretado por parte de los trabajadores del gas la ocupación de los lugares de trabajo. En Francia hemos visto todo por a través de los medios de difusión, la masiva represión contra manifestantes pacíficos, pero sin precedentes. Yo creo que ni en el mayo del 68 uno puede recordar esas multitudes impresionantes que hoy se congregan en la Plaza de la Concordia. Lo importante, Tatiana, me parece que es señalar que en la restauración neoliberal el tema de que las políticas sociales no impliquen un costo para el Estado es esencial. Y a veces uno tiene la sensación de que estamos gobernados por una agencia de publicidad y no por un partido político. Entonces, en esta posverdad que vivimos, la mentira se elabora de preconceptos que no se pueden discutir y que son falsos. Porque, en primer lugar, el gobierno uruguayo ha estado diciendo sistemáticamente durante la discusión parlamentaria que este es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Mentira. Se está dando en Francia, en Uruguay. En Francia con los resultados que están a la vista, que el presidente Macron tuvo que recurrir al decreto ley, porque es una constitución muy especial, la constitución francesa, hecha media la medida del general de Gaulle, que murió hace muchos años. Y por otro lado, en Colombia, donde se está planteando todo lo contrario. Entonces, el presupuesto es, el sistema no se autofinancia, es menos lo que recauda el Banco de Previsión Social que lo que tiene que dar para pagar las jubilaciones. Y eso se da como una verdad absoluta. Y entonces a partir de ahí todo el razonamiento es falso. Porque yo me hago la pregunta al revés. ¿Por qué se tiene que autofinanciar una política social? Para eso está el Estado. No estamos hablando de una empresa comercial que si el producto que vende le sale más caro que lo que lo paga, no lo vende más. Estamos hablando de la dignidad con que se retira la gente después de una vida de trabajo. Y si para eso el Estado tiene que aportar, que aporte. Y para aportar, si hay déficit, lo que tiene que hacer es un régimen tributario donde el que tiene más haga la mayor parte del sacrificio. Y que, entonces, los dos y Juan Raúl, y aquí y a esta suma le agrego que el sistema empresarial también cumpla con su parte, porque han sido
toda una vida de trabajo sobre la que es que cuando te jubilas o te pensionas no es que te regalen nada, es que es el dinero que ya trabajaste durante toda una vida. Ahora la propuesta en tu país es que pase de 60 a 65 años. Es decir, ahora sí que es más difícil aún pensar en jubilarse. Claro, exactamente, pero la lógica sobre lo que se hace esto es precisamente decir, bueno, como la expectativa de vida es superior ahora, como eso lleva a una inversión de los aportes, porque son más la gente que está en edad de jubilarse que la gente que está aportando, bueno, la solución es que los jubilados cobren menos y que se jubilen los que no se han jubilado años más tarde. No, la solución es que el Estado se haga cargo, porque para eso existe el Estado, sobre todo en un país como Uruguay, que nació con políticas sociales proactivas a principios del siglo XX. Entonces, esto va mucho contra la cultura media uruguaya. Por eso yo creo lo masivo del paro de hoy, que el gobierno no lo esperaba. Mientras que en Francia lo que hay que ver es si el presidente Macron reconoce su error y retira el decreto ley. En Uruguay estamos todavía en discusión parlamentaria. Yo no puedo asegurar que no va a salir, pero no está, como decimos en Uruguay vulgarmente, no está todo el pescado vendido. Todavía queda mucha agua para pasar por debajo del puente. Incluso el partido más de extrema derecha de la coalición multicolor de gobierno, Cabildo Abierto, un partido con una base social fundamentalmente militar, ya está planteando algunas inquietudes que ponen en duda que el gobierno finalmente vaya a tener las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados. ¿Y quién los apoyaría entonces? Sí, ¿quién los apoyaría entonces? Porque de hecho yo te iba a preguntar, pero por coalición el gobierno del presidente Lacalle Pou tiene entonces las de ganar, tendría los votos, pero ahora si se empiezan a retirar, por ejemplo, este partido de extrema derecha, Cabildo Abierto del ex general Manini, probablemente las cosas sí cambien. Ahora, ¿quién nos acompaña? Exactamente, bueno, si el partido es algo más. Si una parte del partido del general Manini no los acompaña, ya no existirían los votos necesarios. ¿Qué van a negociar con este partido para que le dé su aprobación? No sé, pero cada día uno dice, bueno, pero la protesta la organizan los sectores progresistas y los que reaccionan son los más ultraderechistas. Y bueno, a veces es precisamente así. Es la derecha la que es más sensible a los reclamos del movimiento social para evitar el lío, ¿no? No hagan olas, como se suele decir. Pero hoy, yo diría, la mayoría de los legisladores de Cabildo Abierto están diciendo que en estas condiciones, este texto que envió el Poder Ejecutivo no lo votan. Yo creo que el movimiento social organizado que se manifestó hoy en un acto impresionante de masas, en la actividad sindical, en cada sindicato hubo reuniones, en cada gremio, con este problema incluso de la reacción de los trabajadores del gas ante la persecución que sufrieron. Yo quiero, Tatiana, ser optimista y decir que en Uruguay, por más que en el 2019 ganó la derecha y sabe que pierde, porque si no, no tendría por qué legislar sobre este tema todavía, pero la derecha sabe que se le acaba dentro de 1 año y medio. Yo quiero ser optimista y decir que la ley no va a pasar. Esperemos que así sea.
Fíjate que con lo que nos estás hablando de este partido de extrema derecha sucede algo similar precisamente en Francia, en esta Francia insumisa con millones de personas durante todas estas jornadas de paro y de huelga nacional. Y el partido de extrema derecha de Marine Le Pen también ha dicho no a esta reforma pensional y jubilatoria. Así que bueno, son cosas que además llaman la atención, lo cual no quiere decir que esto les ponga una cara mucho más amable a lo que ellos han propugnado durante sus años de gobierno y en particular en Francia. Con el tema de Manini, pues es un partido más joven. Pero además lo que aquí hay de fondo parece además una política global desde el poder económico, desde el poder financiero. Pero lo que uno se pregunta es, ¿de dónde salió esa política, Juan Raúl? ¿Quién la dictó? ¿El Foro de Davos? ¿De dónde salió? No, todo esto, yo creo que el Fondo de Davos es un fondo de más, el Foro de Davos es más que nada de difusión, pero esto y la crisis financiera que vive el mundo hace más radical estas posiciones en los gobiernos de derecha. Esto viene del movimiento neoliberal restaurador que nos quieren imponer desde Estados Unidos. Incluso a veces los sectores de mayor poder del Estados Unidos de hoy no son los mismos a los que uno estaba acostumbrado hace 20 años. No es casualidad que hace unos 15 días una ONG norteamericana de organizaciones partidarias de extrema derecha, muy vinculada al expresidente Donald Trump, sesionó nada menos que en Punta del Este con representantes partidarios de varios países de América Latina. Estamos viviendo una etapa del proceso de restauración neoliberal. Yo creo que es una etapa donde empieza a tropezarse con piedras en el camino. Hace 2 años la restauración neoliberal venía todo cuesta abajo. Ahora tenemos el juicio político al presidente Lasso en Ecuador, tenemos la resistencia popular contra la reforma tributaria en Uruguay, tenemos, bueno, un proyecto que va en otra dirección y que se firmó en el día de hoy en Colombia, tenemos al presidente Lula en Brasil anunciando una reforma de seguridad social que aún no ha sido presentada, pero que va en la dirección opuesta a esta de la restauración neoliberal. Entonces creo que están en una etapa de algunos tropezones. En Uruguay las encuestas son muy elocuentes en que las próximas elecciones, con el actual panorama, es muy difícil. Y yo creo que lo más importante es esto, Tatiana. Los dirigentes de la coalición de gobierno, más allá de que puedan ganar o perder la próxima elección, están actuando en el entendido de que creen que pierden la próxima elección. Y es con esa orientación que están dictando este tipo de proyectos de ley para que queden. Perder el gobierno, pero que quede ese dominio de los sectores populares por parte de los sectores empresariales más radicalizados. Porque esto, entre otras cosas, nos lleva a otro punto del análisis, Juan Raúl, y tiene que ver con quienes desde los sectores de la derecha, desde los sectores económicos, empresariales, desde el poder de las transnacionales, a qué candidatos y candidatas se imponen, y en este caso nuestra América Latina, para mantener precisamente esta pugna de nuestra región. De un lado, partidos y movimientos de izquierda y progresistas, de otro lado, estos nuevos pasos de la restauración conservadora neoliberal, además desde una perspectiva mucho más a la extrema derecha. Este es un escenario muy complejo del que hay que estar alerta. Sí, por eso creo que la movilización de hoy tiene una importancia que trasciende la mera discusión parlamentaria del proyecto de ley. Es una señal de que el pueblo uruguayo está alerta, que sus organizaciones sociales, además de sus organizaciones políticas, están alertas y están dando una señal al gobierno, al continente, a otros gobiernos del continente, de que hasta acá
se llegó, más no se va a permitir. La huelga general, el paro general, fue paro de 24 horas, sigue el conflicto del gas a raíz de la persecución que hubo, pero el paro general es el primero, es decir, después de esto la medida que puede seguir es una huelga general. Esperemos que no haya que llegar a esa situación, pero después de 3 años, de gobierno del doctor Lacalle Pou, queda claro que la derecha acá vino por todo. El neoliberalismo vino por todo. Bueno, llegaron ahora a un área muy sensible que es lo más delicado de las políticas sociales. El derecho a los uruguayos de retirarse a una edad digna para seguir teniendo una vida digna. Por último, Juan Raúl, con respecto a los modelos que imperan para el caso de Chile y luego este laboratorio que además se lleva esa experiencia de Chile hasta Colombia, las llamadas AFP. ¿Esto cómo se ve desde Uruguay? Bueno, naturalmente que el hecho de que cada país vaya eligiendo su camino y que no todos los caminos sean iguales, no evita que desde Uruguay se vea esta aparición de triunfos electorales del progresismo después de una sucesión de derrotas casi que en un efecto dominó del progresismo. Bueno, acá la izquierda fue gobierno 15 años, logró conquistas inimaginables al inicio del primer gobierno de izquierda y sin embargo perdió por muy poquito, pero perdió. Y perdió en una segunda vuelta armada. Esto también es muy importante. Muchas veces se arman los esquemas electorales de una manera de que no gane solamente el que tiene más. Porque la verdad es que el Frente Amplio es medio país y para llegar a disputarle la segunda vuelta hubo que juntar 9 partidos, 8 partidos en movimiento. Entonces, creo que además tenemos que recordar una cosa que es muy importante, cuando vemos cosas como las que están ocurriendo en El Salvador, por ejemplo. Hoy es el día, hoy se cumplen 40 años del asesinato, 43 años, el asesinato de Monseñor Romero. Y yo veo todos los días al señor Bukele hablarle de la opinión pública con el retrato de Romero atrás y me viene una indignación tremenda. Pero el señor Bukele tiene un 90% de aprobación. Pero también se cumplen dentro de 15 días 100 años de que un señor en italiano de nombre Benito Mussolini ganara las elecciones. Entonces, no basta con ser mayoría para ser democrático. Es importante y es necesario ser mayoría para ser democrático, pero además hay que respetar determinadas cosas que son inherentes a los derechos y los derechos. Así es. Retirarse cuando pasó la edad de trabajo es una de ellas. Es una de ellas, porque lo que estamos viendo es esa pugna y desde los sectores que gobiernan o que están detrás de los gobernantes para destruir los logros que tanto han costado a los pueblos, en este caso, tener una pensión para poder, después de toda una vida de trabajo, descansar tranquilos. Juan Raúl, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Un gran gusto estar nuevamente en el programa.